Brutal discurso de Milei en Davos y vacío y plañidero mensaje de Sánchez en Davos también. Vamos a hablar de todo ello porque además espectacular la diferencia en visualizaciones del mensaje de Milei comparado con el de Sánchez. Estamos hablando de casi 10 veces menos visualizaciones en el caso del mensaje de Sánchez. Increíble. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta a este vídeo. En Davos hemos visto uno de los repasos más grandes por parte de Milei al estatismo plañidero e intervencionista. El discurso de Milei ha sido visualizado por más de 100.000 personas de momento, cuando el de Sánchez no llega a las 3.000. Eso sin tener en cuenta la cantidad de vídeos en YouTube, etcétera, reforzando y mostrando en inglés y en español el mensaje que ha dado Milei. ¿Qué es lo que ha dicho Milei? Muchas cosas muy importantes. Pero me gustaría, para los que no habéis podido ver el vídeo completo, que lo tenéis en la descripción de este vídeo, me gustaría resaltar una parte específica, porque me ha parecido que estaba maravillosamente escrito y sobre todo que decía verdades como puños. Atención. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, y tampoco a las mujeres. Ministerios de la Mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Esto es importante, porque lo que dice Milei no solamente es la evidencia empírica del éxito del capitalismo en la reducción de la pobreza, del éxito del liberalismo y de las ideas liberales y de los países libres en cuanto a la mejora de las condiciones para los ciudadanos, etcétera, lo tenéis todo en el discurso, sino la utilización por parte del neomarxismo de, de toda una serie de aparentes conflictos y supuestos problemas para introducir medidas de intervencionismo absoluto y de ataque a la libertad. Y si vais a lo que ha dicho el presidente Sánchez en Davos, alucinaréis. Porque en su propio tuit, el señor nos dice, no, las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de un país. Crean empleo, innovación y oportunidades. Pero son un producto de la democracia, de estados de bienestar que sostienen a las clases medias y trabajadoras que garantizan la paz y aseguran niveles adecuados de capital humano y prosperidad. Está mintiendo.
Todos esos factores no tienen absolutamente nada que ver con el estado del bienestar y con lo que él entiende por el estado del bienestar, sino con un sistema de cheques y balances, de contrapesos a los estados generados desde la sociedad civil vía las condiciones de una economía libre. Es decir, no es gracias al Estado, sino que el Estado necesita de unos contrapesos precisamente para garantizar el sostenimiento de las clases trabajadoras y medias y garantizar la paz. Si fuese por el Estado como estructura burocrática, que es lo que ha defendido y continúa defendiendo el señor Sánchez, claramente no se lleva a un estado de bienestar, sino a un bienestar del Estado, el aumento masivo del gasto clientelar. Los pilares de una sociedad libre, democrática, abierta, innovadora y que genere mejores condiciones de vida para los ciudadanos no vienen de un Estado intervencionista. Vienen de una sociedad civil libre, de individuos libres, con instituciones independientes, algo que el señor Sánchez no valora para nada, y con instituciones independientes que suponen contrapesos y frenos a la deriva totalitaria e intervencionista de los estados. Es decir, lo que está haciendo Sánchez es exactamente lo contrario a lo que genera prosperidad. Claro, él dice: sin estos pilares, sus modelos de negocio se derrumbarían como un castillo de naipes. Bueno, es que como se derrumba los negocios como un castillo de naipes es con la inseguridad jurídica, la inseguridad política y la interferencia constante en la actividad empresarial y el socialismo, que es el ataque a la libertad empresarial por parte de un colectivo político. La realidad aquí es que encima, él dice, les pido que se impliquen. Ayúdennos a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero si los que destruyen el poder adquisitivo de los trabajadores son los estados imprimiendo una moneda y destruyendo su poder adquisitivo, que destruyen además, ¿por qué? Porque así disfrazan el desequilibrio masivo de las cuentas públicas y además vía impuestos para mantener una burocracia extractiva y confiscatoria. Ayúdennos a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores. Dejen a las empresas trabajar e invertir, que en España hay 50.700 empresas menos que antes de la llegada al poder del señor Sánchez. 50.700 empresas menos cotizantes. A frenar la emergencia climática. Pero si lo primero que ha hecho ha sido introducir la utilización del Falcon para todo, el aumento de las importaciones de gas ruso, etcétera, etcétera, a reivindicar las normas internacionales. Atención, porque lo primero que hacen ellos es precisamente saltarse las normas internacionales y a defender la democracia a luchar contra la involución que representa la ola reaccionaria que recorre el mundo. Esto lo está diciendo un señor que gobierna con comunistas y con defensores de terroristas, que hay más reaccionario que el comunismo. Es decir, lo que estamos viendo es dos modelos absolutamente claros. Uno, el del arrastre de la economía. Uno, el modelo extractivo, confiscatorio, burocrático, asfixiante, y el de la libertad. Y lo que está diciendo Milei en su discurso es absolutamente clave para Latinoamérica y para el mundo. Le está diciendo al mundo: ojo, están ustedes abrazando las ideas del marxismo y del colectivismo, que lo único que llevan es a empobrecer. El marxismo, el socialismo empobrecedor. Y la evidencia es en España precisamente. En España precisamente se ha demostrado el fracaso absoluto de las políticas socialistas, empobreciendo a la población, aumentando masivamente los impuestos, aumentando masivamente la deuda,
empeorando el potencial de crecimiento, con uno de los peores niveles de recuperación de los países de nuestro entorno, con el peor nivel de mejora de renta disponible, de renta per cápita de la OCDE, uno de los peores, no el peor. Pero vamos, que hay otros países socialistas también que lo hacen mucho peor. Pero claro, esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque además el ministro de Economía se ha presentado en Davos y ha dicho unas cosas que son alucinantes. Vamos a verlas. Este crecimiento en España está permitiendo hacer compatible varios elementos muy importantes. En primer lugar, una creación de empleo robusta y sostenida, donde España ha creado en el último año, según los últimos datos, 4 de cada 10 empleos que se han creado en la Unión Europea. Y tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. Imagínate qué tasa de paro tendría si no lo hubiera hecho. El aumento de la riqueza de los hogares con menor renta está siendo mayor que el aumento de la riqueza de los hogares con mayor renta. Falso. Mayor empleo, menor desigualdad, además una resistencia de las exportaciones de nuestras empresas, además también estamos teniendo un incremento de la inversión extranjera directa. Es decir, falso, la inversión financiera directa extranjera ha caído un 26% en los datos del propio gobierno. Y la reducción de la deuda, ninguna. Reducción de la deuda, ninguna. El Banco de España. Pero fijaos lo que es la maquinaria de la propaganda. La maquinaria de la propaganda te dice, ¿ha reducido la desigualdad? No, señor. La desigualdad en España se disparó durante la época de 2020 a 2021 y ahora ha vuelto a los niveles a los que estaba en el 2019. Datos del gobierno. Dice que ha mejorado la renta disponible de las familias y que ha mejorado la riqueza de los más pobres. No es cierto. La realidad en cuanto a renta per cápita, ajustada por poder adquisitivo, es que hemos perdido con respecto a la Unión Europea y los salarios reales han caído. Eso no es cierto, está mintiendo. También está mintiendo en lo de la reducción de la deuda y la reducción del déficit. ¿Por qué? Porque lo que hace el ministro es que toma el aumento masivo de deuda del año 2020 a 2021 y ese se olvida, y entonces desde ahí la bajada que viene solamente por el aumento de la inflación lo llama una bajada de la deuda y del déficit. Es como si engordas 20 kilos y luego pierdes 2 y dices que es que estás adelgazando. No, la realidad es que además la deuda, último dato del Banco de España, está en 1,57 billones de euros. Ha subido en noviembre, continúa subiendo. Los pasivos totales de las administraciones públicas superan los 2 billones de euros. Han aumentado más que el Producto Interior Bruto. Y lo más importante de todo, la mentira más importante es la del empleo. Porque claro, dice, hemos creado 4 de cada 10 empleos de la Unión Europea. Primero, en esa creación de empleo que anuncian hay 800.000 pluriempleos y 300 y pico mil nuevos funcionarios. Claro, eso es disfrazar el empleo. En los 20,8 millones de empleados hay más de 120.000 pluriempleos adicionales y más de 320.000 funcionarios adicionales. Ojo con todo eso, lo cual significa que la creación de empleo privada neta es muy pequeña, muy pequeña. Y, por supuesto, los datos de FEDEA muestran que cuando llegaron al gobierno había 3.450.000 parados reales, es decir, lo que se llama paro efectivo, y que ahora hay 3.450.000, o sea, es decir, que no se ha mejorado de manera realmente significativa, simplemente se han pasado cromos por un lado y por otro. Ese es el problema. El problema es, vuelvo a repetir, la diferencia en Davos de un discurso defendiendo la libertad y defendiendo la defensa de los verdaderos beneficios para las mujeres, para el clima, etcétera, que es la libre competencia, la apertura y la libre empresa y, por supuesto, la libertad económica, con el intervencionismo empobrecedor. Y para todos los ciudadanos argentinos que escuchen, de los 2000 y pico, que escuchen lo que ha dicho Pedro Sánchez, los datos del desastre que está sufriendo España de empobrecimiento. Que no te engañen.